En vivo. Regresamos. José Ramón Cosío. Doctor José Ramón Cosío Díaz, buenos días. Hola Carmen, buenos días. Buenos días. Buenos días. Son tus días estos. Buen día, José Ramón. Oye, pues te propongo retomar el hilo, porque hemos escuchado con mucho interés y ciertamente con agradecimiento, porque es muy importante reconocer a una ciudadana, a una persona que tiene una situación personal gravísima de haber perdido a su madre, que se encuentra en condición de desaparecida, pero que a partir de ese evento terrible en su vida que la ha marcado de lado a lado, pues ha hecho un trabajo impresionante junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Un saludo a los amigos del PRO. Y han logrado este amparo sin duda histórico. Histórico. Y bueno, yo creo que tu voz va a ser muy importante para darle dimensión y alcance a esto que nos contó Alicia. Bueno, primero, mira, yo creo que gracias a personas como Alicia en este caso, Tita Radilla en el suyo, son las personas que pues han logrado con una persistencia, con un dolor enorme, pero han logrado abrir estos archivos que de otra forma seguirían cerrados. Segundo, también lo dices muy bien el PRO, que hace un acompañamiento bárbaro, no son de estas instituciones que... Fundamentales, de veras se mueren en la raya, son buenísimos en todos los aspectos. Entonces, primero, reconocérselo. Segundo, como lo dices tú, esta es una sentencia histórica. Y a las magistradas que votaron. Y a las magistradas que ahora vamos con ellas, 2 de 3, pero muy importante esta sentencia porque sí me parece que las magistradas están abriendo a cuento de esta sentencia o con motivo de esta sentencia algo de una dimensión increíble. Tú decías hace un momentito antes que entráramos al aire que el presidente Fox tuvo la virtud en esa comisión así de la verdad que le encargó Ignacio Carrillo Prieto, sí, ¿te acuerdas? Que en paz descanse, hicieron un trabajo... De nombre impronunciable, pero no importa. Exacto. Pero sí era una apuesta importante que, bueno, al final... Nos abrieron todos los archivos, fuimos a ver qué pasaba con Guerra Sucia, hicieron un inventario muy grande, encontraron una gran cantidad de elementos. Y ahora este acuerdo del presidente López Obrador, muy importante, del 28 de febrero del 19, está en pantalla. En la pantalla, sí. Y es un acuerdo muy pequeñito, tiene 4 artículos que la verdad son muy buenos. Se instruye a todas las dependencias, dice, órganos administrativos, desconcentrados de la administración pública, transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados, nada menos que con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos sociales y actos de corrupción. Esto es un acuerdo muy importante del presidente López Obrador porque dice, bueno, todas las dependencias de la Administración Pública Federal, centralizado o paraestatal, tienen que transferir. ¿Quiénes forman parte de esta administración? En el sentido que aquí interesa, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina Armada de México, el Centro Nacional de Inteligencia o sus antecedentes, el CISEN, y las policías, etcétera, todas las federales. Y lo que es, entonces, es una gran categoría que dice todos estos elementos, que hay que decir derechos humanos, violaciones a derechos humanos, guerra sucia y corrupción, transfiéralos todos a la JENE. ¿Para qué? Para que la JENE, conforme a los lineamientos, también lo dice así, reciba todos estos documentos. Esto de verdad es muy importante porque también estaba este acuerdo que se había emitido en el sentido de que toda esta información no iba a ser protegida por el cada vez más frecuente recurso o expediente de la Seguridad Nacional. Entonces, lo que pasó en Guerra Sucia, déjame poner el caso de Alicia, como en su momento el de Tita Radilla, y todo lo que ellos han luchado por estos elementos, no puede ser comprendido bajo el expediente, insisto, de no te lo paso porque esto es de Seguridad Nacional. Con este decreto del presidente López Obrador, se está diciendo, todo eso dejó de ser de Seguridad Nacional, como en su momento lo hizo el presidente Fox, y se pone a la disposición. No le puedes establecer criterios de reserva, no le puedes establecer criterios de privacidad, y es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que aconteció en el caso de Alicia? Lo dijo ella muy bien en
entrevista previa que tuviste, pues esta persona, Alicia, está solicitando la información sobre la desaparición de su madre. Las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, que hizo operaciones muy importantes y reconocidas por ellos y por todo el mundo en el estado de Guerrero, donde se dieron estos hechos, no ha transferido la información. Pues la sentencia de las dos magistradas de aquí del Tribunal Colegiado del Primer Circuito aquí en Ciudad de México, en una sentencia me parece muy importante, lo que están diciendo es: hay un acuerdo y ese acuerdo los obliga, tomen toda esa información y transfiérala a la gente. Esto es brutal. ¿Por qué? Porque este no solo es el caso de Alicia, sino todos los que vengan o estén en una condición semejante, tan triste como la de Alicia, tendrán que hacer estos elementos. Y adicionalmente hay un punto que no tenía por qué salir en esta sentencia, pero fijémonos en la parte final del artículo primero: y actos de corrupción. ¡Ah, caray! Ah, caray. Ah, caray, aquí ya se abre otra dimensión. Ah, caray. Porque en los actos de corrupción, podríamos decir, del propio acuerdo, oiga, ¿y dónde está la información? Vamos a poner un ejemplo sencillo de Segalmex. Pues no se la puede dar. ¿Por qué no? Aquí dice que los actos de corrupción del pasado, obviamente Segalmex es del pasado, de los órganos administrativos desconcentrados y entidades de la administración pública están ahí. Entonces, quien tenga información de Segalmex, pues tendrá que decir... O del huachicol. O del huachicol, ¿no? o de lo que sea. Claro, entonces este decreto... Es importantísimo. Importantísimo. Y de corrupción. Dice Y de aquí, corrupción. Aquí a ver, dice... ¿puedes leer de nuevo la frase? Claro. Va de nuevo. Artículo Va de nuevo. A ver, compañeros, ahí, acuerdo, son... artículo primero. Es transitorio este, ¿no? No, ese es el acuerdo. El acuerdo. Aquí es el acuerdo del gobierno de López Obrador. Se instruye a las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, a transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como actos de corrupción. La discusión, desde luego, va a ser que es un documento histórico. Histórico es ayer, antier, hace un año, 2 años. Sí. Esa va a ser una discusión. Pero y bueno, corrupción. Y corrupción. No dice de cuándo. Histórico. Solo Entonces, dice corrupción, pero histórica puede ser de ayer. puede ser ayer. ¿Cuándo es de historia? Exacto. Sí, nos vamos a discutir. O el sexenio del presidente López Obrador, pues ya es historia, ¿no? Pues sí. Es historia, es un sexenio histórico, ya la presidenta Sheinbaum está a punto de cumplir sus 2 años de gobierno, consecuentemente uno puede decir, bueno, eso ya es una historia, entonces los documentos no me los estén reservando, no me los transfiéralos, ¿por qué? Porque son documentos que están comprendidos en el decreto del presidente López Obrador. Porque es bien importante, ya sabemos que el presidente de la República... ¿Está especificado un periodo de la historia? No, dice documentos históricos. Históricos. Esa va a ser la discusión de fondo. Estamos que es histórico. Exactamente. Esa va a ser la discusión. Esto sí es histórico, esto no es histórico, porque no tiene una temporalidad en el propio decreto. Entonces creo que este va a ser un elemento central de la discusión. Por eso la sentencia de las dos magistradas, que una felicitación por este criterio tan importante, va a ser en este sentido. Hasta donde entiendo, porque no he visto la sentencia, solo vi el boletín del Centro PRO, que se publicó el día de ayer en la tarde. No he visto la sentencia, pero supongo que esta es una sentencia que ya es definitiva. En consecuencia, sobre el caso de Alicia, me parece que ya no habría algún tipo de revisión, si este es el caso. O si la hubiera, tendría que ir a la Suprema Corte, o si hubiera una contradicción de tesis, y la Corte entonces tendría que resolver un asunto central, que es qué documentos están en una condición histórica para ser enviados a la AGN cuando haya violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos sociales y actos de corrupción. Y el último artículo de este acuerdo, el cuarto, también está en pantalla, dice: la información transferida por las dependencias, incluidos sus órganos, etcétera, ojo, podrá ser consultada por cualquier interesado de conformidad con el procedimiento que emite el Archivo General de la Nación para estos efectos. Consecuentemente, pues si yo muestro algún interés, otra discusión importante, quiénes sí y quién no tendría interés en esto, son documentos de libre acceso, dada la calificación, la categorización que se hizo con este acuerdo. Es un asunto, me parece que central para Alicia, para su dolor, para su memoria, para la violencia que ha sufrido, pero también por las posibilidades de apertura que tiene esto hacia efectos futuros. Totalmente de acuerdo, muy, muy relevante. Y bueno, pues ahí está esta resolución.
como dices, no me quedó claro tampoco a mí si hay apelación posible por parte de los militares. Ojalá que no, ojalá que sea definitiva. Ojalá que sea definitiva. Pero de que dependerá... Yo en principio creo que es, porque es un colegiado, yo creo que es definitiva. Es definitiva, ¿no? Sí. Al final de cuentas, este tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, pues resolvió en esta sesión del 6 de agosto lo que aquí estamos comentando. Pues se está dando como definitivo, ¿no? Porque yo creo que sí, yo creo que es definitivo. No quiero, porque igual ahí hay algún elemento procesal, pero en principio me parece que por ser la decisión del colegiado debe ser en un amparo en revisión, me parece que ya tendría esta condición de definitividad. Pues muy importante, y como dices, hay que destacar el papel de las magistradas, porque al final de cuentas es una resolución judicial que tomaron las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Holguín. Así es. Que concedieron este amparo de la justicia a Alicia de los Ríos Merino. Y bueno, pues ya nos narró su historia hace un momento, y esta es sin duda, como dice el Centro Pro, una resolución histórica del Poder Judicial de la Federación. Y eso me lleva... Doctor Cosío, eso me lleva a decirle al público que está circulando tu nuevo libro. Sí. Ni más ni menos. Qué apropiado tema. Reforma Judicial en México, origen y consecuencias de Trillas, del doctor José Ramón Cosío. Fíjate qué interesante. Aquí tú nos muestras el origen y las consecuencias. La portada es bastante sugerente, porque es una especie de libro, supongo que de la Constitución en llamas. Así es. Así que el diseñador de Trillas le puso canela y entonces puso esta imagen incendiada de la Constitución. Origen y consecuencias. Pero déjame empezar por el tema del que venimos. Citando a alguien que en el chat que tenemos aquí, es un chat que tenemos en nuestras transmisiones en vivo, y entonces en la transmisión en vivo podemos ver lo que las personas que siguen la transmisión en vivo nos están diciendo, y el público pues está participando en el buzón de voz, que es buenísimo, y en este chat que agradecemos muchísimo exista en nuestro sistema multiplataforma, y @litoral_R30 dice una frase fantástica. Recuerda aquello de aún hay jueces en Berlín. Sí, cómo no. Aún hay jueces en Berlín, que nos remite, por supuesto, a aquella historia pues del rey y el molino, ¿no? Es una historia fantástica del rey Federico II, el Grande de Prusia, y un molinero. Y entonces aquí el gran tema de aún hay jueces en Berlín es que se pueden tener evidencias de que desde el Poder Judicial, al que hemos criticado ampliamente por esta reforma de la que hablaremos con tu libro, dentro del Poder Judicial, desde luego, no se puede generalizar. No se puede decir que todo el Poder Judicial, ni que todos los jueces, ni que todos los magistrados están en un circuito de sometimiento al poder. Hay un problema estructural gravísimo con motivo de lo que es tu libro, con lo que dice tu libro, pero también es importante ver cómo desde el Poder Judicial se puede establecer un límite al poder, tanto ejecutivo como militar, en este caso, y pues hacer respetar la ley. Ahora veremos el cumplimiento, pero el hecho de que veamos con una resolución de este tribunal administrativo un amparo de este calibre, nos habla que dentro del actual Poder Judicial hay personas que están decididas a continuar procesos importantes a favor de la memoria, la justicia, la ley y lo que les corresponde. Déjame traer la frase de aún hay jueces en Berlín para hablar de la reforma judicial en México, origen y consecuencias. ¿Qué dices acá? Bueno, efectivamente, déjame contarlo para los que no lo sepan. Federico II de Prusia tenía su palacio, ese Sanssouci, que está en Potsdam, y tenía una vista preciosa, y en esa vista había un molino. Y el molino molestaba la vista de su majestad. Del rey. Y lo quiso mover. Este señor fue a Berlín con los jueces, está muy cerca Potsdam de Berlín, y los jueces le dijeron, pues no, señor, ahora sí que su majestad no va usted a poder quitar el molino, porque no hay una razón jurídica para quitar el molino. El molino sí queda. El molino es del señor Molinero. El molino del señor Molinero. Y si no le gusta la vista, pues mire para otro lado, porque el molino se queda. Y entonces esta idea es, todavía hay jueces en Berlín, como lo dices tú muy bien, porque hay una acción judicial que es capaz, imaginemos nada menos que a Federico II de Prusia, con todo lo que significó, y la importancia que tenía para Prusia, desde luego, y para todos estos procesos históricos, que se quedara el molino y afectará el horizonte, el panorama
de su Real Majestad. Este es un ejemplo que se sigue y se utiliza ya como frase para estos efectos. Y lo que tú dices es muy importante. Yo, así como creo que no fue justo nunca decir que todos los jueces anteriores eran corruptos o estaban metidos en el nepotismo, también es muy injusto decir que todos los jueces ahora están en una condición igual. Yo creo que esas son las categorías facilonas con las cuales se construye pues enemigos y se inventan pretextos, etcétera. Y en este caso concreto ha habido bastantes buenas decisiones, pueden ser discutibles o no, pero son jueces que se plantan y que desde sus argumentaciones sostienen posiciones. Hace unos días salió un juez que consideró que la reforma judicial era inconstitucional. Puede uno estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, pues sí se necesita bastante valor para decir... Claro, en un contexto como este. Imagínate, ¿no? Después de lo que nos dijo aquí el ministro en retiro, Lainez, ayer. Por cierto, qué gran entrevista, ¿eh? Estuvo buena, ¿eh? Buenísima. Estuvo buena la entrevista con Lainez ayer. Y es parte de este Observatorio de la Justicia del que el ministro Lainez forma parte. Que estamos, ¿Y tú también? Y yo también, y muchos que los has tenido aquí y que estamos agradecidísimos por el espacio contigo, de verdad. Bueno, pero regresando al asunto, este señor juez se planta, ahora se plantan las dos señoras magistradas, que las felicito de veras, muy importante decisión. Entonces uno dice, bueno, por eso vale la pena seguir discutiendo, por eso vale la pena seguir oreando las decisiones, mostrándolas públicamente, porque sí hay, pues no sé si son esperanzas, hay luces, pero sí hay actos concretos que la verdad muy, muy, muy dignos, como el de ellas dos. Las dos magistradas y el juez que también declaró a la reforma judicial, que hay que ver qué pasa con eso, porque al final de cuentas es importante. Es que al final tenemos un poder judicial compuesto por personas que surgieron de los famosos acordeones y de una elección que no fue tal cosa, y también una parte del poder judicial que se mantiene como parte de la carrera judicial, porque no se ha renovado esa parte del poder judicial. No sabemos, porque no sabemos si las dos magistradas en específico surgieron de la elección judicial o son juezas de carrera. No lo sabemos, pero independientemente de eso, siendo de un lado o del otro, su resolución es muy relevante en ese sentido. Y por eso nos parece importante que la persona que subió este comentario en nuestro chat en vivo dijera, aún hay jueces en Berlín. Y en el marco de aún hay jueces en Berlín, está esta reforma judicial en México, el origen y las consecuencias. ¿Cuál es tu línea explicativa? ¿Y frente a qué estamos en México? Porque es uno de los elementos que más alto impacto ha tenido y está teniendo y tendrá en el Estado mexicano. Mira, cuando presenta el presidente López Obrador la iniciativa aquel 5 de febrero de 2024, pues yo ahí entonces, como muchísimas personas, prendí las alarmas. Tú y yo tuvimos muchos programas en este espacio que muy amablemente me brindas, de estar conversando sobre estos temas. Yo desde ahí dije, voy a hacer un seguimiento súper puntual en las columnas que yo tengo en el Universal, en El País, los espacios contigo, unos conexos, en fin, en los lugares donde he tenido oportunidad de escribir. Y le fui siguiendo la pista muy meticulosamente, todo esto por sí me pareció que era de gran relevancia dejar. El hilo conductor, en un principio, debo decir que pensé yo que el presidente López Obrador estaba haciendo esta reforma como parte de un movimiento político. Es decir, me voy a apropiar de los jueces para que los jueces sean parte de la mecánica obradorista o de la mecánica morenista y entonces se logre una ideologización del proceso. Sin embargo, después, y justamente regresó a corrupción, viendo todos los procesos que se estaban dando de corrupción, Segalmex, los Terenes, el huachicol fiscal, todo lo que fue dando, entonces también empecé a hacer un ajuste sobre la hipótesis, y es, sí es verdad que López Obrador quiso quedarse con los jueces como parte del movimiento político, pero también me parece que se quiso quedar con los jueces como parte de la protección que él estaba buscando por las enormes denuncias. ¡Auch! ¡Auch! Detente aquí. Me detengo ahí. Detente aquí. Pero, claro. ¿Tú crees, o tu hipótesis es que no solamente se hizo esta reforma del Poder Judicial y otras reformas para apropiarse políticamente de uno de los poderes del Estado que tendría que ser de otra naturaleza, que es el judicial, sino tú piensas que lo hizo para que en dado caso de que hubiera elementos o acusaciones en contra del régimen o de él mismo por tal o cual conducta o conductas, entonces ese poder estuviera de su lado? ¿Esa es tu hipótesis central? ¿Para protegerse así y a su entorno? El libro empezó siendo con la hipótesis de que era, insisto, un proceso y no es que esté bien, pero era un proceso ideológico de apoderamiento. Sí. Los jueces tienen que ser cadenas de transmisión de la cuarta transformación. Pero después
me parece que hay indicios muy ciertos en el otro sentido. Y uno de ellos, por ejemplo, es el INAI. ¿Por qué desaparecerá el INAI cuando es un órgano cuya función es proporcionar tal cantidad de información pública? Entonces, si yo pregunto, oiga, no hay, tal cosa no hay, tal cosa no hay. La semana pasada la presidenta Sheinbaum publicó un decreto importante, nadie va a desconocer que ese es un decreto, pero es un decreto que aplica a la administración pública, aplica a Pemex, aplica a 4 cosas. Entonces, precisamente uno se da cuenta de que ante las enormes presiones financieras, la calificación de la deuda mexicana, soberana, etc. Se ve fatal. Se ve fatal que sea desaparecido. Entonces, sueltas un poco y decir, bueno, pues los estados financieros de Pemex sí los voy a dar a conocer. Oiga, señora, pues si Pemex es una empresa prácticamente pública, ya están. Entonces, mi impresión es que empezó siendo un movimiento político y al final de cuentas se quedó con un movimiento de protección, de blindaje para estos efectos, y es, pues no vaya a ser que de repente empiecen a pasar cosas aquí en la patria, y consecuentemente pues los jueces yo creo que conviene tenerlos lo suficientemente cerca. Y tengo la intuición de que esto tuvo mucho que ver también, y con todo el respeto al nombre que voy a pronunciar ahora por su lucha social, pues también tuvo mucho que ver con las condiciones que padeció el presidente Lula. Es decir, el presidente Lula acabó siendo procesado. Entonces también me parece que hubo una prevención de decir, bueno, y si los jueces son míos o son nuestros, ¿qué probabilidades tengo yo de ser procesados por estos jueces? Ya tenemos las fiscalías, ya tenemos las policías de investigación, pues lo único que nos falta. Este trastocamiento del Estado mexicano para proteger tus espaldas. ¿Esa sería la expresión? Yo lo digo porque además estamos viendo otros ejemplos en el mundo muy parecidos. Si ahora vemos y tenemos esa conversión pendiente y yo, lo que está sucediendo en España. En España, una parte muy importante de lo que se ha ido dando son las formas de control del Partido Socialista con respecto a la Guardia Nacional, a los servicios de inteligencia, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y a los jueces y a las fiscalías. Hay un fiscal general del Estado procesado como parte de una red de protección. Entonces, si uno lo toma como analogía, lo que está sucediendo en España, que se está generando todo un movimiento de protección judicial para que no se descubran todas las cosas que se están saliendo todavía, pues luego hay presunción de inocencia, pero están saliendo, uno puede decir, bueno, ¿y qué no sería una hipótesis viable de trabajo? Pensar que hubo una apropiación o un intento de apropiación de los jueces para que estos jueces respondan también no solo a los intereses políticos, no solo a los intereses del movimiento desde un punto de vista ideológico y de cambio social o de transformación social, sino adicionalmente un proceso de blindaje para lo que pudiera ofrecerse en el camino. El libro empieza con una hipótesis, pero se va adecuando a estos dos elementos y al final de cuentas los presenta. Ahora, yo no sé si esta hipótesis la mía es correcta, si es una mezcla 50-50, 70-30, ahí sí ya no lo sabría yo porque es difícil cuantificar y eso se verá en el tiempo, pero me parece que sí hay una intuición doble. La primera es, necesito jueces que sean capaces de realizar los ideales, el ideario de la imaginación, el imaginario de la cuarta transformación, pero también necesito jueces que en su momento impidan, y para entonces ya estaba clarísimo Segalmex, ya estaba clarísimo Huachicol, ya estaba clarísimo los trenes, ya estaba clarísimo muchas cosas que en ese momento se daban. Pues muy, muy importante y muy grave al final de cuentas estos planteamientos que haces, porque al final de cuentas nos quedamos con la pregunta de qué herramientas tiene hoy México para procesar cualquier circunstancia de las que acabas de mencionar. En este momento uno podría decir si hay posibilidad o no real, incluyendo la presión de los gringos, la presión de los Estados Unidos, hay o no posibilidad real, por ejemplo, de procesar en la profundidad y la gravedad que tiene, por ejemplo, el tema del huachicol. Por hablar de ese tema, que las dimensiones que tiene este desfalco a la nación, este robo a la nación que es descomunal, mucho más grande que Segalmex o mucho más grande que cualquier otra cosa, uno no puede imaginar que algo de este calibre, como lo ha narrado aquí con mucha precisión el doctor Francisco Bernés de Castro, que nos ha dado unos datos impresionantes, de los estados financieros de Pemex y de energía, donde se muestra lo que se produce de millones de barriles y que hay una enorme cantidad de barriles, millones de barriles que se producen, pero que no se sabe qué ha pasado con ellos, y eso no lo ha explicado ni Pemex ni energía. ¿Estaría hoy por hoy, incluyendo la presión gringa, México en condiciones reales de procesar
apropiadamente el tema por hablar del huachicol? Esa es una pregunta que queda abierta. Hay jueces en Berlín que podrían procesar con claridad y contundencia lo que ha ocurrido en México con el robo descomunal de petróleo y el robo fiscal del huachicol fiscal. Puede ser que hubiera jueces en Berlín, pero lo que no sé si haya fiscales en Berlín. Yo creo que este es el problema. ¿Por qué? Porque el sistema judicial mexicano, como otros muchos en el mundo, para evitar que las personas se hagan justicia por propia mano, este es el supuesto fundamental, le asigna a las fiscalías la persecución de los delitos. Un juez no puede decir, a ver, yo voy a abrir una carpeta de investigación. Oiga, señor juez, espérese a que la fiscalía y las policías de investigación hagan su trabajo, que le reporten una carpeta de investigación y sobre la carpeta de investigación usted actúa. Entonces, la pregunta antes es, ¿hay fiscalías en Berlín? ¿Son capaces nuestras fiscalías federal, local, etcétera, de abrir carpetas y de procesar a los suyos? Porque este sería un procesamiento de los suyos, no de los ajenos, no de aquellos, no es el caso de Rufo o Apple, de quien haya sido. De quien haya sido, tuyos, míos, nuestros, es así. O de quienes haya sido. Quién. Entonces, las fiscalías tienen la capacidad de abrirlo, sí o no. Y yo creo que es el asunto central donde los Estados Unidos, por ejemplo, voy a poner el caso más paradigmático de todos, el del exgobernador Rocha Moya, cuando dicen, oiga, ¿y está siendo investigado el señor Rocha Moya? No hay una carpeta de investigación, no hay nada con ustedes, no. Entonces nosotros vamos a abrir las carpetas. A mí este punto me parece el central de todos. ¿Por qué? Porque la presidenta, y con toda razón, dice, México es un Estado soberano. Bueno, pues si México es un Estado soberano, debía realizar en pleno ejercicio de soberanía las investigaciones conducentes para que se castiguen los delitos que se cometieron conforme a sus propias leyes. Pero si al interior del Estado mexicano, parece redundante y no lo es, no toma acciones soberanas, pues entonces sus socios comerciales o sus enemigos o lo quienes sean van a decir, oiga, pues si usted no hace lo que tiene que hacer, yo lo voy a hacer. Y ahí sí me parece que hay una pérdida de soberanía. Yo creo que el acto más soberano que puede realizar hoy México, el más soberano de todos, es aplicar sus leyes como a rajatabla. El que sí y el que no. Ese es el acto más soberano. ¿Por qué? Porque democráticamente se estableció un código penal, unos procedimientos, unas presunciones de inocencia. Hay indicios, bueno, pues abra las carpetas y procese a quien tenga que. Eso sí es soberanía. De forma que cuando desde los Estados Unidos dijera, oiga, ¿y qué está pasando? Pues nada, ¿qué está pasando? Estamos procesando a las personas conforme a nuestras leyes. Eso sí sería un acto soberano. La otra es, no voy a hacer nada justamente por este sistema de protección que se ha construido y consecuentemente tus socios, y no lo justifico, ni me parece en muchas ocasiones correcto, pero lo entiendo decir, bueno, si tú no estás haciendo las cosas y yo estoy sufriendo un perjuicio, pues yo voy a hacer acciones que van a tener incidencia en tu país porque tú no has asumido una verdadera condición soberana. La condición soberana del país, más allá de los símbolos patrios, todas estas cosas que son importantes, la retórica política siempre ha sido muy importante, pero que no tienen una eficacia como para que le digas a tu vecino, yo estoy haciendo mi trabajo en condiciones soberanas. Si no haces tú tu trabajo, pues es probable que otro quiera hacerlo por ti. Tremendo. José Ramón Cosío, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias, Kira. Gracias por compartirnos este libro que está circulando en estos días de Trillas, Reforma Judicial en México, Origen y Consecuencias. Ahí están tus hipótesis de trabajo y tu seguimiento puntual desde aquel 5 de febrero, cuando se mandó aquel paquete de iniciativas, el Día de la Constitución. Y el pretexto, te acordarás, estaba muy enojado porque la ministra Piña se había parado o no parado. Es que esa es una vacilada. Es una vacilada. O sea, decir que, desde luego le disgustó, obviamente, y arremetieron contra ella tremendamente. Pero imagínate que todo esto haya sido porque la ministra no se paró a saludarlo. Eso no puede ser. Pero es un pink. Y yo pensaba algo, mira, suponte que a la 1 de la tarde no se levantó la ministra, el enojo vino a la 1 de la tarde, y a las 5 de la tarde presentaste una iniciativa. Evidentemente, listo. Evidentemente es otra listo. cosa. No. Listo. Ya se explicó. Sí, no, en el trayecto Querétaro-México no redactas esa. No, claro que no, por supuesto que no. Fue algo que le cayó pesado y Y ya lo tenía guardado en el cajón. No, claramente ya tenía el propósito de hacer todo este conjunto de reformas, de las cuales, por cierto, la actual presidenta de México no ha movido una coma y ella yo creo que ya ha decidido históricamente jugar un papel de continuación de él. Tristemente. Esa es una realidad inocultable y tristemente por ser la primera presidenta mujer en México, lo cual celebramos sin duda que una mujer haya llegado a la primera
al primer cargo político de México, pero al final, pues lo que estamos observando, y veo difícil que se cambie, es una decisión de ella de ser la continuación de, y ella lo ha dicho, ¿no? Somos el mismo proyecto, es una continuación de asuntos que al final de cuentas han desmontado instituciones, han desmontado procesos que le costaron a México décadas. Léase el Instituto de Transparencia, léase la carrera judicial, léase, la lista es larga. Así es, y es continuidad nada más. Pues ahí está. Reforma judicial en México, orígenes y consecuencias de Trillas. Gracias, Ramón Cosío, por estar aquí esta mañana. Gracias. Un abrazo y gracias por estar aquí. Y bueno, pues saludos a los jueces en Berlín. Jueces y juezas de Y ojalá también a las fiscalías en Berlín. A las jueces y fiscalías en Berlín. Gracias, José Ramón. Y bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos más. Vamos a una pausa. Tenemos un resumen de noticias. Y regresamos con más asuntos. Vamos a conversar con alguien experto en el tema del niño. Cuando el niño entra en casa. Es un artículo que nos compartió, ahora le cuento los detalles. Saludos a Bernie. Y bueno, hablaremos del niño, hablaremos de otras cosas importantes después de la pausa. Volvemos. Lo mejor de